Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. El pasado jueves 23 de enero, el reloj del apocalipsis, o del juicio final, como también se le conoce, se adelantó 20 segundos, quedando ahora a solo 100 segundos de la medianoche que simboliza la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Dicho así, este reloj suena como el invento de algún canal de YouTube conspirador que necesita sacarse unas de la manga para llamar la atención y combatir la bajada de ingresos que supone el mes de enero, o la última reliquia de alguna secta religiosa que quiere incrementar su base de creyentes. El reloj del apocalipsis sí fue creado para asustarnos, pero no obedece a una moda de ahora, puesto que el reloj ya tiene 73 años de vida. En este vídeo recordamos por qué se creó. Visionamos los 25 cambios horarios que ha sufrido en estas 7 décadas como un rápido repaso histórico de nuestros devaneos con el armamento nuclear y finalmente reflexionamos sobre qué significa que desde el jueves pasado estemos más cerca que nunca de ese juicio final, según el tiempo que marca este curioso reloj. Los científicos de la Universidad de Chicago, que durante la Segunda Guerra Mundial participaron en el proyecto de desarrollar las primeras armas atómicas del planeta, lo que se conoce como el Proyecto Manhattan, se unieron en 1945 en un grupo llamado el Boletín de los Científicos Atómicos. 2 años más tarde crearon el reloj del juicio final. Utilizaron las imágenes del apocalipsis, la medianoche, y el lenguaje contemporáneo de la explosión nuclear, la cuenta regresiva a cero, para transmitir amenazas a la humanidad y al planeta. Y con esa intención, la de asustarnos y avisarnos del peligro, en ese primer año de 1947 situaron la aguja del minutero del reloj a 7 minutos de la medianoche. La decisión de mover o dejar en su lugar el minutero del reloj del juicio final se toma todos los años por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín en consulta con su junta de patrocinadores, que incluye 13 premios Nobel. El reloj se ha convertido en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo a la catástrofe causada por las armas nucleares, el cambio climático y los nuevos desarrollos en ciencias y nanotecnología que pudieran infligir algún daño irreparable. Así se ha movido el reloj del apocalipsis durante su existencia. En 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos, este y oeste, y se inicia la llamada Guerra Fría. El reloj se sitúa a 7 minutos de la medianoche. En 1949, el presidente Harry Truman comunica al pueblo estadounidense que la Unión Soviética ha ensayado con su primer dispositivo nuclear, hecho negado por la Unión Soviética. Se inicia oficialmente la carrera armamentística. El reloj queda a 3 minutos del apocalipsis. En 1953, el tiempo vuelve a cortarse y el reloj queda a solo 2 minutos de la medianoche, como resultado de los Estados Unidos haber decidido desarrollar la bomba de hidrógeno, haber probado unos meses antes su primer dispositivo termonuclear, borrando un islote del Océano Pacífico llamado Eniwetok, y que poco después la Unión Soviética desarrollase y ensayase con su propia bomba de hidrógeno. En 1960, la aguja del reloj se atrasa hasta los 7 minutos iniciales como resultado de que por primera vez los Estados Unidos y la Unión Soviética coinciden en evitar una confrontación directa en conflictos regionales y al establecerse la celebración del Año Internacional Geofísico, en el que colaboran científicos de ambas potencias. Sin duda alguna, el momento de mayor confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue el descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano en 1962. Aquella crisis de los misiles de Cuba finalizó con un acuerdo tras 13 intensos días. Paradójicamente, el reloj no reaccionó ante el que puede haber sido el momento más peligroso vivido por la humanidad hasta ahora y quedó inmóvil a 7 minutos de la medianoche, debido a que el clímax y la resolución de la crisis se produjeron antes de que el grupo de científicos atómicos pudiesen reunirse para ajustar la hora.
El año siguiente, el reloj sí se movió, 1963. Para bien, el minutero retrocedió más que nunca hasta los 12 minutos al firmar los Estados Unidos y la URSS el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, el cual interrumpe toda prueba al aire libre, aunque no las pruebas subterráneas. El tratado también advierte de la colaboración entre ambas potencias para prevenir la aniquilación nuclear. 1968. El reloj vuelve a los 7 minutos, como resultado de los eventos de los años previos, la intensificación de la guerra de Vietnam, el conflicto entre India y Pakistán, el de Israel con sus vecinos árabes y China y Francia desarrollar armas nucleares para posicionarse como potencias globales. 1969. Prácticamente todos los países mundiales, a excepción de Israel, India y Pakistán, acuerdan firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El reloj da marcha atrás hasta los 10 minutos. 1972. 2 preciados minutos más de distensión, como resultado de que Estados Unidos y la URSS ralentizan su carrera de armamento firmando el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas y el Tratado de Misiles Antibalísticos. El primero limita el número de lanzaderas de misiles balísticos que cada país puede poseer, y el segundo ralentiza la carrera del desarrollo de armamento defensivo. 1974 inicia una década de movimientos hacia la medianoche del minutero de nuestro reloj. Ese año se recortan 3 minutos como resultado de India probar su primer artefacto nuclear y Estados Unidos y la URSS modernizar su fuerza nuclear, pudiendo ahora recargar sus misiles balísticos intercontinentales con más cabezas nucleares que antes. En 1980 se recortan 2 minutos más. 35 años después del comienzo de la era nuclear, Estados Unidos y la Unión Soviética siguen pensando que las armas nucleares son fundamentales para su seguridad nacional. El peligro acecha. Y este se manifiesta solo un año después, en 1981, con el recorte de otros 3 minutos de tiempo que reflejan la invasión soviética de Afganistán y el endurecimiento de la postura de los Estados Unidos, que boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú. 1984 asiste a otro minuto de recorte hasta dejar el reloj a 3 de la medianoche. La Unión Soviética le devuelve el boicoteo a los Estados Unidos de sus Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Las relaciones diplomáticas de ambos países están en su punto más bajo desde hace décadas. Se interrumpe el diálogo entre ellas y el mundo teme una aceleración en la carrera armamentística. 1988 le da un respiro al reloj de 3 minutitos añadidos, como resultado del buen entendimiento entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, y la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares entre ambas superpotencias. Más respiro en 1990, 4 minutos más. Uno tras otro, todos los países de Europa Oriental se independizan del control soviético, sin que Mikhail Gorbachev, presidente del Soviet Supremo, intervenga. A finales del año previo había caído el muro de Berlín. Y solo un año después, 1991, el reloj da otro gigantesco paso atrás de 7 minutos y se sitúa lo más lejos de la noche apocalíptica que nunca ha llegado a estar. Es el fin oficial de la Guerra Fría y el compromiso de Estados Unidos y Rusia a desmantelar gran parte de su arsenal nuclear. Pero 1995 refleja que la desmantelación soviética dejó secuelas e inquietudes en el seno de Estados Unidos. Surgen problemas en varias de las antiguas repúblicas socialistas y todavía existe un arsenal de 40.000 cabezas nucleares con mucho material que ahora quedó descontrolado. Se inicia otro periodo de recortes peligrosos en el reloj, 3 minutos. Y 5 minutos menos en 1998 como resultado de India y Pakistán enzarzarse en una demostración de poder de diversas pruebas con armas nucleares y de que Estados Unidos y Rusia tienen problemas para seguir desmantelando sus arsenales nucleares. En 2002, con el recorte de otros 2 minutos, nos situamos de nuevo en los 7 minutos con los que se inició el reloj hace ya más de 50 años. Aumenta la preocupación por la posibilidad de un ataque terrorista nuclear debido a la cantidad de armas y material nuclear
nuclear que no están bajo control, sino en paradero desconocido por todo el mundo. Estados Unidos rechaza una serie de tratados de control de armas y anuncia su intención de retirarse del Tratado sobre Misiles Antibalísticos. 2007. Al tiempo que Corea del Norte prueba su armamento nuclear, Estados Unidos renueva su entusiasmo por el uso militar de armas nucleares. Siguen existiendo cerca de 26.000 armas nucleares en los Estados Unidos y Rusia y no se consigue garantizar la seguridad de los materiales nucleares. Expertos analistas de los peligros que acechan a la civilización añaden el cambio climático a la perspectiva de la aniquilación nuclear como las mayores amenazas para la humanidad. Recorte de 2 minutos. En 2010, el minutero del reloj regala 1 minuto de esperanza como respuesta a la cooperación mundial para reducir el arsenal nuclear y las promesas para limitar las emisiones de gases del cambio climático. Minuto que pierde 2 años más tarde, en 2012, como consideración del armamento nuclear aún existente. En este gráfico que venimos siguiendo, falta el cambio que se produjo en 2014. Otro minuto menos, porque a pesar de los esfuerzos para reducir la amenaza nuclear, Rusia y Estados Unidos mantienen grandes arsenales nucleares, mientras países como la India, Pakistán y China podrían aumentar sus arsenales de armas atómicas. Se especula con una posible ampliación del club nuclear. Y otro minuto de recorte en 2015. Las armas nucleares no solo aumentan ahora en naciones de Oriente y Oriente Medio, también son más modernizadas. Además, los escalofriantes datos del calentamiento global representan una innegable amenaza a la existencia de la humanidad. En 2017, el reloj se mueve por primera vez 30 segundos de cuenta atrás, debido al resurgimiento del nacionalismo en la política mundial. La ascensión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y sus políticas respecto a temas bélicos, de armamento, inmigración y ambientales. Otros 30 segundos de recorte en 2018 significa que el reloj queda a 2 minutos de la medianoche del apocalipsis, donde estuvo en aquel 1953, un año marcado por las amenazas en el marco de la Guerra Fría. El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, debido a las amenazas nucleares de este último país, también afecta este recorte. Y después de un 2019 en el que el panel del Boletín de los Científicos Atómicos decidieron no tocar esa aguja del minutero del reloj, llegó el jueves pasado y para este 2020 le recortan otros 20 segundos más hasta dejarnos con esos 100 segundos escasos hasta el fin de la humanidad. A estas alturas supongo que tampoco pueden cortar mucho más rápido que eso. Los científicos adelantan el reloj en esta ocasión, advirtiendo de que la humanidad nunca ha estado tan cerca de la autodestrucción. La situación de seguridad internacional ahora es más peligrosa que nunca, aseguran los científicos. Su mensaje a todos nosotros comienza con estas palabras. Leo: la humanidad continúa afrontando 2 peligros existenciales simultáneos: la guerra nuclear y el cambio climático, que se ven agravados por una amenaza que los multiplica. Una guerra de información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad. La situación de seguridad internacional es grave, no solo porque existan estas amenazas, sino porque los líderes mundiales han permitido que la infraestructura política internacional para gestionar los problemas se erosione. Estas son sus palabras. Encontraréis el resto de su informe en un enlace en la descripción del vídeo. Vivimos en tiempos desesperados. Las luchas de poder, los intereses partidarios, las expectativas desmesuradas de éxito han construido una sociedad cada vez más confundida, donde la misma información nos la arrojamos como arena a la cara para mantenernos más ciegos. Hemos dejado de escuchar la voz de la tierra y las voces de quienes sabían vivir en armonía con ella, hasta convertir el planeta en simplemente un instrumento que sirva a nuestros intereses. Las voces que escuchamos, las de nuestros líderes, ya no representan la tierra, representan los intereses. El reloj del apocalipsis, o del juicio final, llegará a su medianoche si tú no paras a reflexionar ahora y decides que has de estar de parte de la tierra. Porque de no ser así, un segundo antes de esa medianoche,
si todavía llegas vivo, vas a descubrir que tú nunca fuiste parte de los intereses de la voz que escuchaste y que definitivamente sí fuiste parte de la tierra que no supiste escuchar. Y entonces ya solo te quedará rezar para morir en paz. O ni eso. Hasta ese momento, la paz.